Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más este miércoles, la noche de oración, pero también tenemos estudios de seminario completamente gratis. Y usted nos está viendo a través de las redes sociales, también nos puede buscar en nuestra librería cibernética, donde contamos ya con 700 videos de la sana doctrina, que estamos muy faltos de esta, ¿verdad? Y dése una oportunidad de buscar una iglesia sana en su comunidad, en el otro lado, pero asegúrese que predican las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, la sana doctrina. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Dame luz, dame entendimiento para poder explicar estos temas escatológicos, apocalípticos, muy importantes en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice: Amén. Amén, amén. Bueno, hoy tenemos el capítulo 8 de Apocalipsis. Si usted no está viendo, ¿verdad? Ya mencioné que tenemos una librería. Le recomendamos que vea, ¿verdad? Apocalipsis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos esos capítulos ya hasta el 7 grabados, y hoy vamos a comenzar con el 8. Es muy importante para que usted tenga un entendimiento mejor a este gran libro de revelación, que dice que el que escucha y atesora esas palabras será de gran bendición, ¿verdad? Porque es la revelación de nuestro Señor Jesucristo ya glorificado, que se la da al apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Y ya le dimos la bienvenida, y hoy vamos a empezar este tema muy importante: el séptimo sello y las 7 trompetas, ¿verdad? Porque empezamos con el séptimo sello y después empiezan las trompetas, porque no están en un capítulo todos los sellos, ni tampoco las trompetas están en un solo capítulo, sino que vamos capítulo por capítulo, pero lo vamos explicando conforme a las Sagradas Escrituras para tener un entendimiento correcto, ¿va? Capítulo 8. En el contexto, ¿verdad? En el contexto vemos que capítulo 1, la aparición como el Todopoderoso, como Dios, ¿verdad? Se le aparece a Juan como el candelero, como la iglesia. En el capítulo 2 y 3, un mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. En el capítulo 4 ya lo traslada al cielo, ¿verdad? Y le enseña la adoración celestial. En el capítulo 5 nos habla de que hay un rollo, que este rollo viene los juicios de Dios y nadie es digno para sacar este rollo. Y en el 6 los sellos, y en el 7 los 144,000. Vemos que el apóstol Juan fue por Tertuliano, lo desterró ahí y lo llevó a la isla de Patmos con su ropa, con lo que traía, para que él muriera ahí. Cuando había gran persecución de los cristianos, esa era su pena de muerte, llevarlo y desterrarlo en esa isla. Pero no crea que él lo tenían en una celda, tenía hora de comer, no, lo dejaban ahí a la deriva, y lo que él encontraba para comer es para sobrevivir, y no tenía ropa para cambiarse hasta que él muriera. Y él le fue revelada la revelación, esa isla de Patmos, al apóstol Juan, que era el más joven de todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que le da una revelación ya glorificada a nuestro Señor Jesucristo de cómo va a acabar la humanidad, cómo van a ser los últimos tiempos, ¿verdad? Después del mensaje vimos que a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Taitira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Después vemos que comienza una adoración celestial con 4 seres vivientes y 24 ancianos sentados en su trono, y con millones de ángeles que introducen la música, y toda la creación le canta y adora a Dios. Vemos el rollo, nadie es digno para abrirlo, y ya vimos los 144,000, que se le llama el primer paréntesis, que habla de ellos, que no tienen nada que ver con la cronología, pero están ahí. Y empezamos el séptimo sello, la revelación número 8, revelación 8:1. Cuando hubo abierto el séptimo sello, fue silencio en el cielo como de media hora, ¿va? Pero nosotros decimos media hora, ¿va? Pero media hora para Dios es mucho tiempo, ¿verdad? Porque la Biblia establece que en segundo de Pedro, ¿va? No pensamos que muchos no disciernen que el cielo se encuentra en silencio. Quizás ya se encuentra en silencio el día de hoy,
Pero vemos en 2 de Pedro 3:8 que nos revela el apóstol Pedro que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si media hora por lo que es un año para el Señor, que son 1000 años, nos da casi 20 años con 33. Quizá el cielo ya se encuentra en silencio en estos tiempos y no sabemos nosotros, ¿verdad? Porque está esperando el gran juicio de Dios. Y quizás no, ya quizás sea adelante. Acuérdense que Apocalipsis no es cronológico. Esto puede suceder después o antes, porque sabemos que el séptimo sello es al principio de la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, un silencio en el cielo. Entonces, si vemos que los aztecas dijeron que en el año 2012 iba a pasar algo grandísimo en el cielo, no sabemos si es ese silencio. Muchos esperaban el fin del mundo ese año, pero no sabemos si realmente pasó o no. Pero sabemos que la destrucción se acerca. Sabemos que la destrucción se acerca. Y muchos han estudiado los aztecas, si ustedes no lo saben, incluso los astrónomos, astrólogos del día de hoy han coordinado con ellos. Las lunas indican eso, las lunas de sangre indican eso. Todo lo secular indica lo que está pasando en el hábito espiritual. Y vemos el 8:2. Y vi los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y fueronles dadas 7 trompetas, ¿verdad? No tenían ellos las trompetas. Acuérdense que las trompetas son juicios. Ellos se presentaron ahí y se les fueron dadas las trompetas, ¿verdad? Entonces vemos que este misterio de ángeles en Revelación 1:20 nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra son los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que vistes son las 7 iglesias. Está hablando de otro tipo de ángeles. Ya estudiamos los capítulos de las iglesias, que está hablando de mensajeros. No está hablando de ángeles celestiales como está hablando en este capítulo. En este capítulo está hablando de ángeles celestiales que realmente están en el cielo, ¿verdad? No de seres humanos. Entonces, un gran acontecimiento se viene y viene adelante, ¿verdad? Y eso tenemos que estar en cuenta, que va a haber destrucción, va a haber monstruos, va a haber fuego, muchos lugares se van a desatar la maldad y el bien. Todo va a empezar con la destrucción. Acuérdense que cuando la iglesia sea raptada, el Espíritu Santo sale con la iglesia. O sea, el humano se va a quedar aquí a la deriva. Muchos no entienden ese concepto. Bueno, si ya se fue la iglesia, ¿qué? Bueno, cuando se vaya a la iglesia, agárrate, porque entre hermanos se van a matar, entre padres y hijos y padres, entre abuelitos y nietos se van a matar. ¿Por qué? Porque Dios ya no se encuentra aquí. Dios salió juntamente con su iglesia. Nos dice el 3, ¿verdad? Una mezcla divina, Revelación 8:3. Y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar, teniendo un incienso de oro, incensario de oro. Y fueron dados muchos inciensos para que ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar, el cual estaba delante del trono. Arriba hay un incensario donde Dios pone las oraciones, ¿verdad? Que como vimos en el capítulo anteriores de los mártires, ¿verdad? ¿Se acuerdan del capítulo que dicen los mártires que hasta cuándo Dios, hasta cuándo Dios, hasta cuándo tú vas a hacer juicio? Entonces todas esas oraciones, entre más nosotros oremos que cuándo vas a hacer tu justicia, cuándo vas a venir por tu iglesia, cuándo tú vas a tener esta maldad, cuándo tú vas a ejercer el juicio. Entonces todas esas oraciones van a ese incensario de oro y fueron dadas para ofrecerse con las oraciones, ¿verdad? Entonces vemos que en el cielo hay ese incensario de oro, que Dios guarda todas esas oraciones. Las oraciones de los santos de la iglesia, así como las oraciones de los santos de la tribulación. Acuérdense que habla revelación de dos santos: los santos que están en la iglesia y los santos en la tribulación, los que están apartados para la iglesia y los que están apartados para la tribulación, porque mucha gente les enseñan, no, que aquí en Revelación dice los santos, entonces los santos, la iglesia está en la tribulación. No, esos son santos de la tribulación y hay santos de la iglesia. Cuando tú estudias diligentemente te das cuenta de eso. Seguimos adelante. Dice: por lo demás me está
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, no solo a mí, también a todos los que aman a su venida. ¿Verdad? Si tú oras y tú anhelas su venida, como dice en 2 Timoteo 4:8, te darán ese galardón, ese premio, esa corona, ¿verdad? Cuando vayamos al tribunal de Cristo, al tribunal Vena, la silla de Cristo, muchos le llaman, cuando antes de las bodas del Cordero vamos a ser recompensados por anhelar la segunda venida. ¿Tú anhelas esa segunda venida? ¿Tú anhelas que Dios haga justicia? ¿Tú anhelas que la iglesia sea raptada? ¿O qué le dices a Dios? Dame chance un mes más a ver si me voy a Disneylandia. No, tenemos que orar para que Él haga juicio, para que haga los planes de Él y no los nuestros. Seguimos adelante, Revelación 8:4, ¿verdad? Tiene muy pocos versículos de este capítulo 8, pero tenemos que saber el significado correcto, la interpretación correcta y cómo sistemáticamente, estudiándola literal, históricamente, para tener una interpretación del Espíritu Santo, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Dice, y el humo de los inciensos con oraciones de los santos subió de la mano del ángel delante de Dios, ¿va? Ya la copa ya está llena de las oraciones y subió ese humo, subió hacia arriba, dice la Biblia, las oraciones. 5, y dice, el ángel tomó el incensario e hinchóle del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y fueron hechas voces y truenos y relámpagos y un terremoto. Hubo destrucción, hubo voces, truenos, relámpagos y un terremoto, ¿va? Quizás como nunca lo hemos visto, ¿verdad? El ángel lanzó ese incensario ¿hacia dónde? Hacia la tierra, hacia la tierra. ¿Para qué? Para comenzar los juicios. ¿Para qué mandó ese incensario? En otras palabras, el ángel agarra el incensario, lo hinchó con el fuego y agarra el ángel y le dice, ¡ahí les va! Todas esas oraciones, ¿sabe qué? Van a ser contestadas, y avienta el incensario hacia la tierra. Entonces, en otras palabras, Dios está diciendo, todas estas oraciones son contestadas, ahí les va. Su castigo, su castigo, su castigo, ¿verdad? El anuncio del juicio, ¿verdad? Aún no empieza el juicio de las trompetas, pero ya empieza, dice la palabra de Dios, con un gran terremoto como nunca lo hemos visto antes. Si vemos en la historia, el terremoto más grande en el mundo sucedió en Chile en el año 1960 con 9.5 en la escala de Richter. Estados Unidos tiene otro de 9.2, ¿verdad? En 1964, en 1700, en Canadá en el año 1868, en la Unión Soviética, ¿verdad? Y de ahí se va para abajo. Vemos que Chile ya 2 veces ya sufrió grandes terremotos, como Estados Unidos, y Polonia uno de 9.0 y Japón de 8.9. Esos son los más grandes terremotos que han sucedido en la historia. Acuérdense que el juicio ahora viene por 3. Si el más grande terremoto fue 9, multiplique 9 por 3. Va a ser en la escala de Richter 27. Imagínense un terremoto de la escala de Richter 27, un juicio así. No va a quedar edificio de 2 pisos arriba, todo se va a venir hacia abajo. Seguimos adelante, ¿va? Revelación 8:6 nos dice la palabra de Dios. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar la trompeta. ¿Qué nos enseña Dios en este versículo? No solamente que ellos se formaron, ¿verdad? Se formaron, se alinearon, que hasta los ángeles tienen un orden especial. No agarraron y los ángeles agarraron su trompeta y un ángel se sentó allá atrás del altar y el otro se sentó allá atrás de la orillita del cielo. ¿No? Se alinearon todos para obedecer a Dios, para hacer estos juicios ordenadamente, como a Dios le agrada, ¿eh? Que todo lo que hagamos en la iglesia lo hagamos que ordenadamente y con respeto y con reverencia para glorificarlo ¿a quién? A Él, porque Él es el Todopoderoso. ¿Va? Vemos Revelación 8:7. Y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclados con sangre. Y fueron arrojados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. En inglés dice que todo el pasto fue quemado.
Entonces cuando sucede eso, usted ya no tiene que cortar el pasto. No se preocupe por cortar el pasto. Pero dice una tercera parte de árboles y todo el pasto fue quemado. Imagínense qué gran destrucción. De por sí estamos en la deforestación, ¿verdad? No tenemos muchos árboles y luego nos quitan en los últimos tiempos la tercera parte de donde va a producir oxígeno el planeta Tierra. Y dice la primera trompeta del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a causar esto? Dice, pues va a haber un granizo. ¿Qué es granizo? Pedazos de hielo, ¿verdad? Pedazos de hielo, pero dice con fuego y con sangre. Imagínense esos pedazos de hielo con fuego y con sangre. Entonces, cuando suceda eso, ahí no va a haber duda al respecto que el que está mandando el juicio es Dios. Ahí nadie va a decir, no, pues ya hemos tenido el granizo, ¿verdad? Ya hemos tenido huracanes, ya hemos tenido tornados. No, te va a llover hielo con fuego y con sangre. Y tú vas a decir, ¿qué? ¿Cómo que está eso, verdad? Eso es increíble, ¿verdad? Y vemos que va a hacer ese granizo con fuego, pues obviamente va a incendiar muchos árboles que quedan, muchas ciudades, muchas casas, y vemos que grandemente los incendios se reproducen muy rápido, ¿verdad? Pues si hay combustible, el fuego rápido se enciende. Y vamos a ver, algo similar pasó así en Génesis 19:24, que nos dice, entonces llovió en el Señor sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde el cielo. ¿Sabía esto? Y sabía que esto, que hay un antropólogo que descubrió la ciudad de Sodoma y Gomorra, y cuando ellos estaban excavando, ellos encontraron pedazos de azufre y que los podían prender con un encendedor y no los podían apagar. Imagínense, después de tantísimos años aún queda azufre de esa gran destrucción de Sodoma y Gomorra que realmente sucedió. Y antropológicamente, históricamente, está el sitio exacto donde estaba esa ciudad y jamás se edificó otra, como él dijo. Dios prometió que jamás iba a edificar otra ciudad y jamás se edificó. Seguimos adelante, Revelación 8:8, ¿verdad? Otra tercera parte. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego, lanzado en el mar, y la tercera parte del mar fue vuelta en sangre. Ahora el juicio es contra el agua salada. Una tercera parte, este gran monte es lanzado al mar y destruye a la fauna marina. Y la tercera parte, y esta se vuelve literalmente en sangre. No se hizo rojiza por las algas, no porque al mar rojo le dicen el mar rojo porque hay muchas algas rojas y tiene una apariencia rojiza, pero no, está hablando literalmente sangre, ¿verdad? Como cuando Moisés, ¿verdad?, puso su vara en el Nilo y el Nilo se convirtió en sangre, ¿verdad? Eso es literalmente lo que va a pasar. Seguimos adelante. Entonces vemos que murió la tercera parte de esas criaturas. Esa es la segunda trompeta. Bueno, no nos brincamos uno, ¿va? Y no. Revelación 8:9 dice, y murió la tercera parte de las criaturas. Y estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos fue destruida. Imagínense, ¿verdad? La tercera parte, ¿verdad? Una tercera parte del mar se convirtió en sangre, una tercera parte de lo del pescado, ¿verdad?, murió, y una tercera parte de los barcos también fue destruida. Imagínense qué gran catástrofe cuando sucedió la bomba en Hiroshima y Nagasaki, que aventaron la bomba atómica. Muchos navíos fueron destruidos por la radiación y por la gran explosión que hubo. Ahora imagínense algo así, que tardaron muchísimos años en limpiarlos y tratar de rescatar lo que podían de esos barcos, porque muchos se hundieron. Y una tercera parte del pescado, imagínense, si el salmón ahorita está a $7 un pedazo, va a estar a ¿cómo? A $70 un pedacito de salmón, porque el precio del
del pescado obviamente va a subir de gran precio porque una tercera parte ha sido eliminada, ha sido acabada, ¿verdad? Entonces esos peces, que vendan en esa época van a ser un manjar, o alguien que tenga mucho dinero va a poder comprarlos porque no todo el mundo va a tener acceso a comprar comida para comer, para pescado principalmente, y mucho menos si no tienen la marca del 666 o el sello, y muchos navíos van a ser destruidos. Seguimos adelante, Revelación 8:10, y dice: y el tercer ángel el tercer juicio, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como lámpara, ¿va? Un pedazo de una estrella cayó sobre la faz de la tierra y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Ahora el juicio es en el agua dulce. Si usted ve, primero el juicio era en el agua salada, ahora el juicio es en el agua dulce y sobre las fuentes de agua. ¿Qué quiere decir fuentes de agua? Sobre todos esos manantiales, todos esos montes, ¿verdad? Porque si usted no sabe, del monte Hebrón, de allá donde está Jerusalén, de ahí nace el Jordán. Todas esas fuentes de agua van a ser, ¿qué? Una tercera parte dice que destruidas, ¿verdad? Entonces va a haber mucha contaminación, no va a haber agua, el agua va a ser algo que va a ser muy escaso y también muy caro, va a poder comprarlo, y va a haber muchos problemas para tenerlo. Revelación 8:11, seguimos adelante. Dice: y el nombre de la estrella se dice Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue envuelta en ajenjo, y muchos murieron por las aguas porque fueron hechas amargas, ¿verdad? En inglés dice wormwood. Vemos que wormwood es algo que lo vemos también en Proverbios capítulo 5 versículo 4, mas su fin es amargo como wormwood, como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Es una profecía que se encuentra ahí, ¿verdad? El ajenjo es una hierba que nace de un árbol el cual destilan alcohol y lo hacen una bebida. En muchos lados le dicen el demonio verde. En muchos países está prohibido ese tipo de bebida, de ese tipo de alcohol, ¿verdad? Cuando tiene mucho ajenjo, el agua se transforma en alcohol, ¿verdad? Entonces ese demonio verde está prohibido en muchos países del mundo. Aquí en los Estados Unidos está prohibido en muchos lugares, incluso en Europa en el siglo XIX lo consumieron, muchas personas se quedaron locos porque es alcohol 99% y te destruye tu cerebro y hasta te hace alucinar. Creo que aún lo venden en República Dominicana, pero es un producto muy malo, ¿verdad? ¿Qué nos dice Amos? El profeta Amos, uno de los profetas menores, capítulo 5:7, dice: los que convierten el ajenjo en juicio y dejan en la tierra la justicia, ¿verdad? La justicia. Y seguimos adelante y dice la palabra de Dios, Amos 5, los que convierten el ajenjo juicio y dejan en la tierra injusticia. Ya lo pusimos en la pantalla, no lo habíamos puesto. Y Revelación 8:12 nos dice: y el cuarto ángel tocó la trompeta, ¿verdad? Y aquí tiene un tercio, más un tercio, más un tercio, más un tercio, ¿va? Y si sumamos todos esos tercios, ¿va? Es interesante que casi nos da casi 3 años y medio que van a ser estas trompetas tocadas en la gran tribulación. Acuérdense que estas trompetas son tocadas en la gran tribulación, no en la tribulación, sino en la gran tribulación. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día, y era semejante a la noche. Bueno, eso quiere decir que este juicio va a ser muy, muy mal, ¿va? Si sumamos todos esos 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio, casi nos da el 12 números 3, ¿va? Nos da 3.33, 33, 33 casi, y 3.50 serían 3 años y medios. 12 1 tercios, gramaticalmente. Entonces vemos que los juicios van a suceder, ¿verdad? Y vemos que que la tercera parte de la luna, la tercera parte del sol van a ser heridas. Es muy malo porque solamente habrá 4 horas de luz
durante el día. Y si usted dice, no, pues yo me quedé aquí en la gran tribulación y yo quiero sembrar mis zanahorias, yo quiero sembrar mi huerto, pues no, usted no va a producir nada con 4 horas de luz. ¿Qué van a hacer todos esos granjeros? ¿Qué van a hacer todas esas partes que producen aguacates, naranjas, maíz? No se va a poder producir nada, va a haber una gran hambruna, gran muerte, gran escasez, porque el juicio viene, y Dios sabe cómo detener a la humanidad con 4 horas de luz, ¿verdad? Y vemos en el 8:13 el primer ay, ¿verdad? Y dice, y miré y oí volar un ángel en medio del cielo diciendo en alta voz, ay, 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 ¿verdad? En inglés dice, wow, 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 que los que moran en la tierra por razón de otras voces de las trompetas de los 3 ángeles que debían de tocar. Entonces vemos que va a haber un juicio, y este juicio va a ser muy grande, ¿verdad? Que nos dice la palabra de Dios que hay otros 2 más hay 3 ayes en toda revelación, y ese es el primero de los grandes juicios, ¿verdad? Vemos en Revelación 9:12, dice, y un ay es pasado, y aquí vienen 2 ayes más en estas cosas, ¿verdad? Los 3 woes o los 3 ayes se encuentran en Revelación 8:13, Revelación 11:14 y Revelación 12:12, ¿verdad? Vemos los 3 ayes. Y nos faltan 3 trompetas que toquen los ángeles, y lo vamos a ver como vamos siguiendo viendo los capítulos. En el capítulo 9 creo que tocan una trompeta y en el 10 el otro, ¿va? Pero vamos a verlo más rápidamente, ¿va? Entonces, sabemos que estamos en los últimos tiempos. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Pues el profeta Daniel nos dice en su profecía en el capítulo 12. Acuérdense que Daniel del 7 en adelante es profecía. Y nos dice en el capítulo de Daniel 12:4, nos dice, tú, empero Daniel, cierra las palabras, sella el libro, que hasta el tiempo del fin pasarán muchos y multiplicarse el conocimiento. ¿Va? Como hoy en día que el conocimiento, tenemos computadoras, smartphones. El conocimiento se multiplicó. Si usted no sabe que en menos de 200 años pasamos del burro al avión en la historia de la humanidad. En menos de 200 años pasamos del ábaco a un smartphone, una computadora que tú le hablas y te entiende. En menos de 200 años. La calculadora, bueno, pues ya la gente ya ni usa la calculadora porque en el teléfono trae todo, ¿verdad? Pero vemos que cómo ha avanzado la ciencia en menos de 200 años. Entonces, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepientan, nos dice el Números 23, ¿verdad? Bueno, entonces, soy salvo, podemos agregar o quitar nada a la salvación, o en su totalidad a Dios le pertenece toda la salvación. Y ya vamos a terminar, ¿verdad? Porque es un capítulo muy corto. Dice el Salmo 119, 160, tus palabras es verdad desde el principio eterno y tu juicio es tu justicia. ¿Ah? Si tenemos, ¿cuál es la verdad? La suma de la palabra de Dios. Ahí podemos encontrar toda la verdad. Porque un día, ¿verdad? La ciudad del cielo, Jerusalén, va a bajar, como nos dice la Biblia, como nos dice Zacarías 14, nuestro Señor Jesucristo se va a parar en el monte de los Olivas y va a partir esa zona geográfica para que nosotros podamos vivir con Él una eternidad. ¿Y cómo sabemos que no vamos a estar en la tribulación? Pues muy fácil, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5:9 nos dice que Dios no nos ha puesto para la ira. En Romanos 10:17 también nos explica que Él va a guardar a su novia, va a guardar a la iglesia y no va a exponerla a esa gran tribulación, porque la gran tribulación es la angustia de Jacob, o Jacob está en problemas, ¿verdad? Entonces nosotros no somos Jacob, no somos el pueblo, nosotros somos la iglesia. La iglesia gloriosa va a salir raptada antes que estas cosas sucedan o acontezcan. Pero Dios quiere que nosotros sepamos, ¿para qué? Para que nosotros podamos advertir a otros el gran peligro que tú puedes sufrir si no te entregas a Dios, y puedes acabar ahí en esos juicios o perder la vida. Dice Juan 7:38,
¿verdad? Lo mismo que dice en Isaías 12:3, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos esto, ¿va? Es un capítulo muy corto que tiene muy pocos versículos, pero lo vamos a añadir en nuestras carpetas para que usted lo estudie diligentemente y pueda tener una mejor comprensión del libro de Apocalipsis. Ya vamos a terminar y tienes al Cordero, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el único que puede salvarte a ti y a tu familia. Es muy importante que tú prediques el Evangelio, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, va el Evangelio de gloria, porque en todas nuestras enseñanzas, todas nuestras prédicas, en todas nuestras enseñanzas de estudios, y cualquier oportunidad que tengamos, tenemos que predicar el Evangelio de gloria para la iglesia, porque esa es la única manera que las personas pueden ser salvas. ¿Y cómo puedes ser salvo? Tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, creyendo de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, porque hay una enemistad con Dios. Nos vamos a salvar de la ira, de la única forma que tú te salves de la ira de Dios y no te vayas al infierno es creyendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él se puso en nuestro lugar, porque los que deberíamos estar en la cruz éramos tú y yo, pero Él se sacrificó por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y nuestro Evangelio de gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él se puso no solo en nuestro lugar, sino tenemos que tener fe en la vida que Él derramó, su preciosa sangre, porque dice Levítico 17:11 que la vida de la carne se encuentra en la sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz, va a haber un poder sobrenatural que te va a transformar y te va a hacer una nueva criatura, y tú no vas a tener que pasar esas 7 trompetas de la tribulación. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, la iglesia gloriosa de Cristo dice, Amén. Que Dios los bendiga.